Bueno, tras los anuncios de Vladimir Putin de movilizar reservas y también de otras medidas adicionales, empezaron las protestas en las calles y las autoridades no se quedaron quietas, Mariana. No, de hecho hubo muchas detenciones, de hecho más de 1000 detenidos. Gonzalo Báñez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Más de 1000 detenidos es lo que denuncian las organizaciones civiles y las organizaciones que defienden los derechos humanos, que salieron inmediatamente en la calle. En este mismo momento están en las principales ciudades alrededor de Rusia, aunque la mayor cantidad de detenciones se dieron en Moscú y en San Petersburgo, donde hubo imágenes no solo de las detenciones, sino también de enfrentamientos entre las miles de personas. Y atención con esto también, porque habla de cómo está cambiando la dinámica de Vladimir Putin, no solo hacia afuera por los anuncios que está teniendo en torno a la guerra, sino también hacia adentro. Fíjense ustedes las imágenes de los momentos de la detención frente a las cámaras, frente a los celulares de muchos de los manifestantes, que lo que están reclamando justamente es contra la decisión del presidente Vladimir Putin de llamar a 300.000 reservistas, bien digo, y exmilitares para combatir en suelo ucraniano. 300.000 personas que no están actualmente dentro de las tropas rusas van a ser llamadas para combatir en la región del Donbass, la región que está más en riesgo para Rusia, porque justamente allí se está concentrando la contraofensiva de Ucrania. Estas son solo algunas de las imágenes. Imágenes brutales. Brutales. Gonza. Detenciones brutales, detenciones masivas. Incluso algunos hablaban también de algunas situaciones de internación en grave estado, justamente por acá vemos más imágenes, por ejemplo, justamente por las formas en que los policías y las fuerzas de seguridad rusas detuvieron a al menos 1000 personas. Tenía entendido, Gonza, que fueron todas protestas pacíficas. Exacto, se lo vieron pacíficas, pero también hubo, Mariana, algún tipo de enfrentamiento justamente al momento de la tensión. Esto es algo que ya hemos visto en Rusia en los últimos años, incluso antes de la guerra en Ucrania, cuando, por ejemplo, Alexei Navalny había empezado a movilizar a centenares y miles de personas en el centro de Moscú, también en San Petersburgo, los dos epicentros de las movilizaciones que suelen suceder, y la policía simplemente los detiene y se los lleva en micros, como estamos viendo. Pero lo que es también resonante en este caso es que el anuncio de Putin estuvo seguido por un miedo y tensión total de los ciudadanos rusos, que se tradujo en dos causas, en dos motivos. En primer lugar, estallaron en Google, aumentaron drásticamente las búsquedas de cómo salir de Rusia, las búsquedas de cuáles son las principales capitales de los países linderos con Rusia. Eso fue lo que inmediatamente empezaron a buscar los rusos en las plataformas de búsqueda, justamente. Y al mismo tiempo, y por otro lado... Perdón, una sola aerolínea está operando en estos momentos, ¿no? Es Turkish Airlines. Exacto, Turkish Airlines también, y hay alguna otra aerolínea también rusa que viaja directamente, tienen vuelos directamente a Turquía y Armenia, dos aliados históricos de Rusia. Turquía ahora empezó a darle un poco más la espalda al presidente Vladimir Putin, pero también hay vuelos hacia Azerbaiyán, a Tuzekistán y demás. Esto, por ejemplo, esta placa que estamos viendo ahora, son los puntos a los que terminaron viajando, los destinos más elegidos de alguna manera por los rusos que querían escapar. Estos, si vemos otros tramos de conexión que están siguiendo esta placa, son los destinos en los que los pasajes se terminaron agotando hoy mismo por la intención de los propios rusos de salir del país. Ahí vemos, por ejemplo, cómo desde Rusia buscaron viajar a Georgia, buscaron viajar a Azerbaiyán, buscaron viajar también a Turquía, Armenia. Estos son los países en los que los rusos, inmediatamente después del anuncio de Vladimir Putin, empezaron a buscar pasajes para escapar directamente de Rusia, para escapar y no ser una de esas 300.000 personas, una de esos 300.000 reservistas que pueden llegar a ir a pelear, a luchar, mejor dicho, a Ucrania. Gonzalo, esto va a ser así. Primero convocan a las personas de hasta 45 años. Después van a ser los de 40. Y después así sucesivamente hasta una edad límite.
Exacto. El tema es que, primero, nadie quiere ir. Segundo, nadie sabe por qué debería ir. Y tercero, y este me parece un dato crucial, estuve hablando con gente en Moscú en las últimas horas, no están preparados para esto y no quieren que les den un cursito loco de entrenamiento para poder ir a enfrentar con gente que está muy decidida, determinada para defender su integridad física y que incluso a soldados preparados los han hecho escaparse con la cola entre las patas. Una humillación que ha vuelto directamente loco a Vladimir Putin de enojo. Y Pepe, hoy hablaba también con Ricardo Lagorio, quien fue el último embajador de la Argentina en Rusia, y lo que me marcaba es que es muy interesante también. Hay un cambio de dinámica justamente en la que Putin está empezando a llevar la guerra directamente a los pueblos y a las ciudades en Rusia. Esto tiene como consecuencia que las familias están empezando a sentir como sus seres queridos, porque ellos dan por hecho que los militares van a ir a luchar y que posiblemente mueran. Las condiciones obviamente no son las mejores y también reclaman justamente esas condiciones, pero ahora están empezando a ver cómo el resto de las personas que lo rodean también está en riesgo. Miren esta animación que es tremenda. bien clara, es una animación que recreó Flight Radar, que es un sitio web que justamente tiene un traqueo y un seguimiento de todos los aviones alrededor del mundo. Es un timelapse, unas imágenes aceleradas en el transcurso del día de hoy. Todos esos aviones que estamos viendo están saliendo de aeropuertos, de 3 aeropuertos de Moscú o de un aeropuerto de San Petersburgo. Y todos yendo a Turquía, casi obviamente, todos yendo a Turquía. Porque es la escala a donde quieran ir. Exacto, casi todos yendo a Turquía. Ninguno pasa por espacio aéreo ucraniano. Otros van a Azerbaiyán, otros tantos van a Armenia. Y habla a las claras también de cómo es y por qué, sobre todo, que se agotaron los pasajes, y esto es muy fuerte, si los agotaron en pocas horas los pasajes después del anuncio de Vladimir Putin. ¿Y qué dijo Vladimir Putin? No solo que iba a llamar a 300.000 personas, reservistas y exmilitares a combatir, sino que amenazó, y atención con esto, amenazó con usar las armas nucleares que tiene contra Occidente. Si parece, los escuchamos. Vamos. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Clarito, ¿no? Clarito, no es un engaño y usaremos todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Una amenaza más, una escalada más en un contexto de grave crisis dentro de ya una situación muy compleja por lo que significa una guerra, una escalada aún mayor en un conflicto que parece no terminar en el corto plazo. Ya tengo que ir.